Origen y ubicación geográfica de la cultura azteca. Anteriormente una tribu de bárbaros nómadas, habitantes del norte del continente americano, emigraron al sur, llegando al Valle de México, ya que, según la leyenda, ellos fundarían su ciudad allí donde encontrarán un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal. Esta escena fue vista por los sacerdotes en el año 1325 sobre el islote de Texcoco, donde fundarían la ciudad llamada Tenochtitlán, siendo esta su capital. Un territorio de tierras fértiles para su supervivencia y desarrollo. En este territorio del lago Texcoco encontraron un islote donde se mezclaron con la tribu tolteca. Allí conocieron el arte de la agricultura. Posteriormente se asentaron en este lugar por su facilidad de supervivencia y desarrollo. Formaron una unión con ciudades de Texcoco y Tlacopan, derrotando a sus enemigos a sus pasos. Gobernaron durante 2 siglos aproximadamente, formando más de 500 ciudades y 15 millones de habitantes en el centro del Valle de México, lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y el estado de Hidalgo. La organización política, social y económica. La cultura azteca se organizó como una triple alianza de los 3 estados, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. La triple gobernó alrededor del Valle de México y fueron numerosos los pueblos sometidos e incorporados al imperio. La alianza azteca controlaba la mayor parte de la región de México actual. Su organización sociopolítica tenía en la cumbre de la pirámide al rey Hueytlatoani, jefe supremo, Junta Suprema Tlatocan, compuesto por 4 consejeros, los nobles que era Pipiltín, jefes administrativos, sacerdotes y militares, los comerciantes que eran los poztecas, los campesinos artesanos que eran los macehualtin, siervos y esclavos que eran los tlatacotín. Las principales actividades económicas de los aztecas fueron la agricultura y el comercio. En la agricultura las principales cultivaciones con más éxito fue el de los chinampas, hechas con cañas, barro, limo y ramas. En ellas se cultivaba el frijol, maíz, las calabazas, el ají, el algodón, el cacao y tomate. El alimento fundamental fue el maíz. El comercio se realizaba por medio del trueque en grandes mercados, entre ellos se destacaron el de Tenochtitlan y el de Tlatelolco. El mercado tenía gran movimiento donde se reunían millares de personas. Los productos más demandados eran el cacao, algodón, caucho, miel, plumas, metales y piedras preciosas. Los aztecas desarrollaban una gran producción artesanal, que era ceramistas, olleros, trabajo de cuero, finos objetos coloridos con plumas de aves selváticas. Los códices mexicas. La palabra códice viene del término latín codex, que significa libro manuscrito, y se utiliza para denominar los documentos pictóricos que fueron realizados por los indígenas de México y América Central. Grandes civilizaciones, entre ellas los mayas, los mixtecos, zapotecas, registraron su conocimiento en los códices desde épocas muy remotas. Gracias a ello, podemos tener acceso y apreciar los diversos aspectos sociales, económicos, culturales y científicos, así como sus creencias religiosas, historia, genealogía, astronomía, entre otros. Los encargados de elaborar los manuscritos debían tener habilidades para el dibujo y la pintura. Por esta razón escogían hombres o mujeres de cualquier clase social, a quienes desde pequeños los instruían en su lengua y en el saber de su época,
para especializarse en un tema en concreto y al dedicarse a ello pasaban a formar parte de una clase social superior llamada tacuilos. El papel del tacuilo dentro del pueblo era muy importante, pues era el encargado de perpetuar el saber y de acuerdo a su especialidad se le destinaba a los centros religiosos, económicos o civiles de acuerdo a las necesidades. Los códices o manuscritos se guardaban en lugares especiales llamados amoxcali. La clase dirigente, los señores y sacerdotes, eran los designados para guardar y manejar los códices y con ellos se aseguraban el control exclusivo de todo el saber alcanzado. La clase dirigente, los señores y los sacerdotes eran los designados para guardar y manejar los códices y con ello se aseguraban el control exclusivo de todo el saber alcanzado, lo que contribuía a su afirmación en el poder. Los tacuilos o escribas eran los únicos que escribían códices, pero existían muchas personas que podían leerlos, como los egresados de escuelas superiores, la burocracia estatal y algunos de los moradores del pueblo que tenían conocimientos suficientes para diferenciarlos. Para leer los libros se extendían completamente en el suelo encima de una estera para protegerlo y allí el tacuilo y lector y los oyentes se situaban alrededor del códice donde podían verlo y moverse en torno a él. Estos manuscritos o códices fueron elaborados en papel amate, piel de venado, papel maguey o tela de algodón tejida en telar, escrito en náhuatl, su lengua nativa. Los libros indígenas o manuscritos que aún se conservan son el Códice Borbónico, que da cuenta de los inicios de la época colonial, el Códice Mendocino, escrito después de la conquista de México, la Tira de la Peregrinación o Códice Boturini, que contiene la historia de la partida de los aztecas desde la mítica ciudad de Aztlán hasta su llegada y asentamiento en el Valle de México y la fundación de la gran ciudad de Tenochtitlán por mandato de Dios. Y la Matrícula de Tributos, que contiene valiosa información sobre la estructura socioeconómica de los mexicas. Estos códices son la mejor fuente primaria que se tiene de la cultura azteca, revelando cómo era la vida religiosa, social, jurídica, económica y política de los antiguos mexicanos. Aportes de la cultura y el imperio azteca al derecho. Surge como regulador de una conducta social, teniendo como fundamento la guerra y la religión. Su sentido estrictamente era proteger la sociedad. Encontramos aportes en lo civil, en lo penal y en lo judicial. En lo civil aparece la división de la tribu en calpulis o barrios de gente conocida. La tierra tiene y cumple una función de interés general. Quien la abandona pierde cualquier derecho. Los esclavos aparecen como bienes muebles. Aparece un sistema jurídico mercantil, el contrato, la compraventa, el préstamo. Quien no paga se castiga directamente con la esclavitud, apareciendo así el fraude, ya un vestigio de lo penal. El derecho penal dentro del imperio azteca se basa en la causa criminal, delito, castigo. El delito es riguroso, estricto y punitivo. Se persigue ya el delito de oficio, aparece la prueba, la confesión, el careo, el derecho oral, y como resumen de lo acontecido aparecen los jeroglíficos. El castigo no depende de una norma prevista, sino del castigador. En lo judicial ya aparecen dos entidades con mucho poder. Tecutli, un juez por elección popular cada año, habiendo un tribunal de consejeros en palacio, una sala civil, una sala penal y una sala militar. En los capulis hay elección de jueces menores, que están por todo el territorio, que cada 80 días se reúnen con el rey para disolver o reglamentar delitos menores no comunes. Chihuacalt es uno de estos jueces que tiene funciones administrativas y judiciales. Administrativas cuando Tecutli va a la guerra y legislativas porque hace nombramientos y ejerce el poder legislativo. El otro poder es del Consejo Real, Tlatocán. Consta de 4 consejeros. Conoce de derecho civil y penal, diferente a los casos con privilegios. Hay una sala de 2 consejeros, Texoco y Tepoyot.
Texcoco conoce de pleitos menores que no duran más de 80 días. Los litigantes muchas veces sin representación, ellos mismos se representan. Tecpollo es el encargado de divulgar la sentencia. Compañeros, aquí nos encontramos dando finalización a nuestra temática en el tutorial de Historia del Derecho. Nuestro tema ha sido el Imperio Azteca, por lo que tenemos el placer hoy de decir que nos tocó un muy buen tema, donde había un gran pueblo que nos sorprendió con todos sus conocimientos para esas épocas. A ver, Carabalí, ¿qué piensas tú de ese tribu nómada y de bárbaros que llegaron a instalarse en México? Compañeros, me parece un punto muy interesante, de verdad, porque analizando el tema como tal, encontramos que a través de los tiempos lograron establecerse en un determinado territorio, donde ellos se hicieron muy fuertes. Estamos de acuerdo, Carabalí. ¿Y tú, Valentina, cómo viste lo de su organización social, política? La agricultura y la economía que todavía las llevamos marcadas en este momento, como los alimentos de ese tiempo que todavía lo tenemos en estos momentos. Es verdad. Aún conservamos y vivimos de esos alimentos que ellos trajeron. A mí me sorprendió mucho su organización en el derecho y los aportes que hasta hoy nos hicieron. Imagínense, aporte en derecho civil, penal, en derecho en lo judicial. Definitivamente aún seguimos basados en nuestra norma con los conocimientos que ellos tuvieron sobre el derecho y la pena. ¿Qué piensas tú? En posesión de las penas que le daban a cada uno de los que controvertían sus leyes. A mí esas cosas me llamaron mucho la atención, sobre todo el hecho de que en esos códices que ellos elaboraban a través de esa persona especial, se encargaba de escribir todo lo que habló Carabalí, acerca de cómo se instalaron, acerca de cómo llegaron, de cuáles fueron esos medios, de lo que decía Vale, acerca de su agricultura, su economía, de cómo se establecieron alrededor de todo ese territorio, y también cómo a través de sus pictogramas unían las jerarquías, cómo era el juez, cómo era la posición de cada una de esas, posición social de cada una de las personas que estaban involucradas en el tema. Pero lo que más me llama la atención es cómo guardaron celosamente esa información para que pudieran aprender a través del tiempo. Bueno, se nos acaba el tiempo, muchas gracias, y fue un placer haber podido lograr satisfactoriamente culminar este tutorial. Gracias. Gracias. Gracias.